Y bueno, ahora tenemos en línea telefónica, vamos a conversar con Martí Batres, candidato al Senado por Morena. Y antes de comenzar a platicar con él, queremos decir, vamos a puntualizar que en las próximas emisiones vamos a tratar de entablar conversaciones con los aspirantes al Congreso de los diversos partidos políticos para que en igualdad de condiciones tengan la oportunidad de platicarnos sobre sus planes de trabajo. Martí, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, María Eugenia Pulido. Bueno, Saludo también a Manuel Chávez. gracias. ¿Qué tal, Martí? Pues platícanos, por favor, ¿cuál es tu plataforma, tu propuesta de trabajo? Estoy dividiendo mi plataforma en tres grandes temas. Uno tiene que ver con la cuestión de la austeridad y honestidad. El segundo tiene que ver con lo social y el tercer gran apartado con los temas de derechos humanos y la agenda de la sociedad civil. En el primer caso, considero que tenemos la gran oportunidad de bajar el costo económico del poder político. Por ejemplo, en el caso del Senado, hay que disminuir los sueldos de los senadores, eliminar los bonos que se les entregan, quitar los seguros de gastos médicos privados, quitar los vehículos que se entregan a los senadores, que cada quien se consiga el suyo, disminuir el número excesivo de viajes al extranjero, por mencionar algunos de los puntos donde tiene que haber ajustes para gastar menos. Asimismo, se tiene que aprobar una ley de austeridad republicana con la cual estos principios rijan en el conjunto de la sociedad, en el conjunto del Estado, y por otra parte, con esos recursos que se ahorren, que calculamos pueden llegar a ser 300,000 millones de pesos, de poder financiar proyectos de carácter productivo o social. En el segundo gran apartado, priorizamos los temas relacionados con la educación. Particularmente planteamos una reforma al artículo 3 de la Constitución. El artículo 3 dice hoy en día que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero no se menciona expresamente la educación superior, así de que planteamos una reforma para que se exprese claramente la educación superior como parte de las responsabilidades del Estado. Luego también estamos planteando que se apruebe una ley que ampare la existencia de una beca universal en el bachillerato público de todo el país, es decir, que todos los jóvenes que van en el nivel de bachillerato público tengan esta beca, tengan este derecho, y que eso sea una obligación del Estado, de tal forma que se combata la deserción escolar en la etapa de la juventud y se evite que los jóvenes puedan ser presas de procesos de descomposición social. Uh-huh. Luego, en el tercer apartado de derechos humanos, pues planteamos revisar las convenciones internacionales sobre tortura, desaparición forzada, desplazados, de tal forma que no haya esas reservas que existen ahora que impiden que Naciones Unidas pueda hacer inspecciones en el país sobre estos temas tan delicados. Y también reivindicamos la agenda de pueblos originarios, diversidad sexual, discapacidad, equidad de géneros, entre otros temas relevantes. Martí, muchas de estas propuestas, las de Morena, son propuestas de izquierda, sin embargo, van en unión con el Partido Conservador, Encuentro Social. Ahora que mencionas impulsar la agenda de la diversidad sexual, ¿existe riesgo de futura ruptura? ¿Habrá una asociación, una asociación en el Senado con el PES? Pues mira, ellos tienen sus propuestas sobre la familia uh-huh. y son respetables. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros tenemos una forma de pensar, pero eso no impide que coincidamos en otros temas fundamentales. Es decir, también tiene que respetarse la pluralidad de pensamiento en estos casos. Nosotros, como Morena, votamos, todos nuestros legisladores
a favor de las propuestas de diversidad sexual en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Constituyente. En realidad, el señalamiento debe hacerse a otras bancadas. Yo, más que mirar hacia el PES, yo miraría hacia el PRI, hacia el PAN. Es realmente absolutamente contradictorio que por un lado el presidente de la República, en el proceso electoral del 2006, envía una iniciativa sobre el matrimonio igualitario y el PRI vota en contra en la Cámara de Diputados. El PAN vota en contra en la Cámara de Diputados. PRI, PAN en contra en la Asamblea Constituyente. Es decir, las fuerzas políticas realmente conservadoras son el PRI y el PAN. Claro. Es ahí donde está el problema. Entonces, yo no veo ninguna contradicción que vayamos a tener en temas fundamentales con el PES, y ellos han tenido una postura pues muy clara desde el principio, son congruentes con esa postura, y coincidimos en muchos otros temas con ellos, en temas relacionados con pueblos originarios, en temas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, en temas relacionados con derechos humanos como la protección frente a la tortura, frente a la desaparición forzada. También coincidimos con el PES en los temas de la austeridad republicana, en los temas de política social, en la reconstrucción del tejido social, en los temas de crecimiento económico. Es decir, hay muchos puntos de confluencia. Martí, en un ambiente de hartazgo que tiene la gente, pues hay muchas propuestas también por parte de Morena y bueno, digamos de los otros partidos, pero de las que nosotros quisiéramos que todas se cumplieran, pero hay que pues tener toda esta coalición de fuerzas para que puedan llevarse a cabo. Son como demasiadas propuestas, ¿no te parece? Pues yo creo que hay un gran anhelo de cambio y hay una gran oportunidad. Yo aquí he enumerado una parte de nuestras propuestas, hay muchas más propuestas, pero yo creo que todo esto que comenté es perfectamente posible. De hecho, la gran oportunidad de un proceso de austeridad republicana se abre por primera vez en la historia de México, porque incluso cuando en los años del modelo de desarrollo estabilizador hubo mucho crecimiento económico en el país, también había mucho derroche en la clase política. Y ahora podemos lograr las dos cosas, crecimiento económico y austeridad republicana. Entonces, creo que esto puede ser de gran beneficio para México. Podemos dignificar enormemente la función política, la función pública. Creo que podemos avanzar mucho y esto nos va a permitir liberar recursos. Obviamente hay una gran cantidad de necesidades sociales. Tenemos que apuntalar ciertas cuestiones sociales. Una de ellas es el tema de la educación y particularmente la educación media superior y superior. La UNAM publicó hace algunos años un informe de la situación social muy interesante. Por ejemplo, destaca el tema de las coberturas en educación superior. Países como Estados Unidos y Alemania tienen una cobertura de educación superior del 80%. En cambio, países como Argentina, España, como del 60%, Corea del Sur, Chile, como del 50%, y México solo tiene una cobertura del 25-27% en educación superior. Es decir, tenemos una de las coberturas de educación superior más bajas del mundo. Es un gran reto que se abran las universidades a los jóvenes y esto debe ser de los resultados que haya al finalizar el próximo sexenio bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de una mayoría progresista en el Congreso de la Unión. Martí, finalmente, ¿esta reforma al tercero constitucional contempla la gratuidad en la educación superior? Por supuesto. De hecho, la forma en que está redactado el artículo tercero de la Constitución lleva a ello. Hace 30 años el artículo tercero decía simplemente toda la educación que imparta el Estado será gratuita.
pero en la época del sexenio de Carlos Salinas se metió una distinción que llevó precisamente a procesos de privatización de la educación superior, porque se agregó una frase que decía: el Estado impartirá educación primaria y secundaria y alentará y promoverá la educación superior. De ahí se infería que la obligación del Estado y la educación gratuita estaba en lo básico, y que la educación superior pues no necesariamente era obligación del Estado y no necesariamente era gratuita. Ujú. Después se le agregó en el sexenio de Vicente Fox la educación preescolar, y hace un sexenio, a finales del sexenio pasado, se agregó la educación media superior. Pero la frase dice así: el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Sí. Esto dice al principio del artículo 3, y más adelante una fracción dice: toda la educación que imparte el Estado será gratuita, lo cual quiere decir que al agregar las tres palabras y educación superior, el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación superior, con ello queda protegida plenamente la gratuidad, pues más adelante se dice: toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Bien, pues Martí Batres, gracias por esta charla para las audiencias de Radio Educación. Buenos días. Muchas gracias. Solo le diría al auditorio que es muy importante no solo mirar la elección presidencial, en la que va muy bien Andrés Manuel López Obrador, sino también es muy importante el Congreso de la Unión, porque en el Congreso de la Unión pues es donde se aprueban las reformas legislativas, es donde se aprueba el presupuesto, es donde se aprueban los impuestos, es donde se pueden evitar los gasolinazos. Es decir, hay que mirar el conjunto. Por supuesto. Por eso es importante una nueva mayoría legislativa en el país, una mayoría mucho más cercana a la gente, ahora con Morena. Y muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Gracias, Manuel. Hasta luego, Martí. Buen día. Buen día.